Buenos días, casi a la hora de comer. La verdad que muy agradecido por la asistencia, vuestra presencia a esta última de las sesiones, referida precisamente pues al bloque 4 y dando continuidad a lo que es esa charla magistral que nos ha dado Susana, ¿no?, sobre la docencia universitaria y lo que viene a ser el papel de la inteligencia artificial, desafíos, riesgos y todo lo demás. El bloque 4 nos centramos sobre una temática, la verdad, bastante relevante, ¿vale?, que tiene que ver con el concepto de las soft skills y el uso de las herramientas informáticas, bases de datos y estadísticas, y particularmente el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje de política económica, ¿vale? Creo que enseñar política económica, y me lo voy a traer a lo que viene a ser el core del concepto, ¿vale?, es un reto. Es un reto hoy en día porque las metodologías existentes que tenemos para poder utilizar datos, evaluar, ¿no?, entender, construir, aprender a aplicar, ¿vale?, y sobre todo diseñar, se está volviendo más complicado a partir o a raíz de lo que vienen a ser pues las tecnologías, las estadísticas, los datos y la pluralidad de muchos elementos. No voy a profundizar porque no es el objeto mío, sino que es más o menos introducir de la mano de, en este caso, 4 grandes ponentes, ¿vale? Pero voy a tratar básicamente de hacer una reflexión al respecto de la inteligencia artificial en el proceso formativo. Quizá, al hilo de lo que decía la profesora Álvarez antes, creo que la inteligencia artificial tiene 4 grandes características que son enormemente demoledoras. Es capaz de describir, es capaz de analizar, es capaz de predecir y quizá lo más retador es que es capaz de prescribir, ¿vale? Entonces, en ese contexto, el uso de este tipo de herramientas, ¿no?, obliga a que cada vez más hagamos mayor inclusión de esas llamadas competencias suaves o soft skills, como el pensamiento crítico, ¿vale?, como la resolución de problemas, como el papel de la ética, de la responsabilidad, pero también de la inteligencia emocional, social, el trabajo en equipo, ¿vale? Todo este tipo de herramientas que sin lugar a dudas son muy demandadas hoy en día y en la actualidad. Entonces, entre este escenario, pues daré la palabra a estos 4 ponentes que tenemos y en particular, pues empezaremos con Juan Carlos Morán Álvarez, que nos presentará, la primera ponencia que tiene que ver con la resolución de los problemas económicos. Así que, adelante. Me voy a levantar, entre otras cosas, para poner el reloj como única herramienta de mi palabra, ¿vale? Voy a intentar hablaros de lo que tenía planificado, pero con un cierto matiz, ¿vale? Yo quiero hablar del pensamiento crítico, como una habilidad blanda, que yo trato de introducir en mis clases porque, dado la época en la que vivimos, con tanta inteligencia artificial, que yo siempre digo que la artificial la pone la máquina y la inteligencia la ponemos los que la usamos, ¿vale? Yo necesito que mi alumnado aprenda a pensar, a ser crítico, porque luego vamos a llegar a que ese alumnado vaya a ser hacedor de políticas económicas, parte de ellos, y que luego no sean capaces ni de pensar. Yo recuerdo cuando en tercero de carrera me obligaron a traducir un libro del francés al español, un libro de Jan Tinbergen sobre taxonomía de la política económica, y desde entonces lo tengo muy metido en la cabeza, tanto que a lo largo de mi carrera profesional he tratado de generar una habilidad, y es la de pensar en todo al mismo tiempo. A pesar de que Tinbergen hablaba de compartimentar siempre cuando aceptemos que el todo es lo válido, cuando compartimentamos demasiado, luego vemos que hay cosas que no cuadran, que no nos van, ¿vale? Hoy lo he escuchado de forma indirecta cuando se ha hablado de las ODS, por ejemplo, que es muy complicado. Yo creo que he adquirido cierta capacidad para eso, para pensar en todo al mismo tiempo, y cuando me plantean algo intento introducir cualquier elemento. Es el lado femenino que he intentado desarrollar de mi cerebro, ¿vale?
porque como lado masculino lo tendría nefasto. Entonces, yo estoy seguro que mi alumnado va a tener dificultad para poder utilizar el ChatGPT o cualquier programa a la hora de resolver mi asignatura de política económica, porque incluso en los exámenes una parte de las preguntas la tiene que poner el alumnado. Por lo tanto, las respuestas son distintas, muy diferentes. Me cuesta más corregir, pero me divierto más corrigiendo. Yo soy un poco provocador, ¿vale? Yo luego os iba a hablar de mi súper pequeño ego, ¿vale? Que tengo un ego muy pequeño. Nada me molesta, nada me incordia. Ayer Salvador me decía una cosa, decía, me pidió disculpas 7 veces y digo, que no me molesta, de verdad. Lamento decirte que tú no eres capaz de molestarme, que mi ego es tan pequeño que yo acepto lo que me dices y lo incorporo al mensaje, ¿de acuerdo? Lo analizo y lo incorporo al mensaje. Una de las cosas con las que suelo... Bueno, yo doy toda la teoría me da tiempo, mira que es amplia, ¿eh? Y a nosotros nos han reducido a una asignatura cuatrimestral los 3 años de política económica que teníamos. Si por mí fuera no hubiera pasado, pero José Bayer ahí se dejó quitar la vara de mando y nos quitaron muchas políticas económicas. Yo no sé de qué manera recuperarlo. Doy toda la teoría, pero además me da tiempo a dar entre 150 y 250 prácticas, actividades prácticas, según el aula, según el momento, ¿vale? Porque en un aula puede haber gente más dinámica o menos dinámica, pero hacemos muchas prácticas, ¿vale? Iba a subir los 3 libros porque hay gente que me ha dicho, ¿cómo puede escribir 3 libros en 4 o 5 meses? Eso es que ha usado el ChatGPT. Si supiera lo que yo sé usar el ChatGPT, para nada, ¿vale? Lo que pasa es que llevo mucho tiempo que me piden trasladar a libros, cosa que hago y me he negado siempre, y este año me ha dado por ir contra mi propia corriente, mi tranquilidad y hacerlo. Una de las cosas con las que suelo empezar es, he empezado a las 25, ¿no? Una de las cosas con las que suelo empezar es decirle a los alumnos, cuando ya he dado la política monetaria, que en el tema de los shocks asimétricos, si había posibilidad de resolverlo, y me dicen, no, porque la política monetaria es única y si hay shocks asimétricos no se puede adaptar a cada país. Digo, ¿eso significa que toda la política monetaria sea transferida a una institución común? Sí, sí, por supuesto, la política monetaria es única. Y entonces les digo, no. En los instrumentos de política monetaria, que yo lo he sacado de Llanes Solá, de Juan Ramón Cuadrado Roura, ¿vale? En esos apuntes, ¿vale? Nada que ver un autor con otro. En esos apuntes hay instrumentos que son matizables en cada país, que lo podían ser, como los instrumentos cualitativos. El Banco de España podía usar instrumentos cualitativos. Cuando aquí se ha usado una política que era contraria a los intereses de Alemania, que necesitaba menores tipos de interés y no se lo daba, o en España, que también era contraria a España porque necesitaba mayores tipos de interés y no se los daban, pues el Banco de España o el Bundesbank podían haberlo matizado con políticas de control directo en el sistema financiero y limitar la capacidad de endeudamiento de las personas, dificultar o introducir costes adicionales para que el endeudamiento fuera mayor en España y menor en Alemania. Yo podía introducir elementos como instrumentos, como se han introducido, como instrumento de política de reservas. Aquí, en la última crisis del 92, se introdujo una medida de control de reservas por parte del Banco de España que ha perdurado. El Banco Central Europeo no la ha quitado porque era una medida de regulación de la morosidad a la inversa. Conforme la morosidad iba bajando los coeficientes de morosidad. En España era el único país donde, a partir de una bajada concreta, el coeficiente de morosidad crecía y a menos morosidad más reservas había. Del resto de Europa se reían de nosotros porque nuestra banca tenía que guardar más dinero
en lugar de utilizarlo en endeudamiento. Eso en España, cuando aquí se ha utilizado, ha permitido que España tuviera el sistema, cuando llegó la crisis financiera, teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. La banca tenía posibilidad de subsistir desde el 2018 de la crisis financiera hasta el 2013 y las cajas de ahorro hasta el 2012. Y así sucedió. Lo malo es que la recesión, a alguien se le ocurrió que teníamos que alargarla eternamente. ¿Vale? Pero ¿hasta qué punto trasladamos una mentira solamente porque el mensaje fácil de la política monetaria ha sido transferida a todo el mundo? Lo damos, el alumnado lo cree, los políticos que la han introducido también se lo creen, no hay banco central que la utilice. Nosotros lo habíamos utilizado previamente y siguió estando. Fue Caruana quien la aplicó por primera vez cuando llegó la crisis del 2008 con política monetaria. La aplicó porque ya estaba ese instrumento estaba ahí puesto. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotras mismas trasladamos errores a nuestras actuaciones, a nuestra docencia y también a nuestro hacer político. Otra pregunta que les hago es si saben qué es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y me dicen que sí, y además lo saben. ¿En qué consiste? Se hace para evitar que el mal hacer de los gobiernos con su política fiscal y presupuestaria sean capaces de deteriorar el buen hacer del Banco Central, que quiere controlar los precios. Si el Banco Central quiere controlar la inflación y llegan los gobiernos y se ponen a tener déficit, tenemos un problema importante. Y es que ese déficit va a acabar provocando una mayor inflación. ¿Vale? Absurdo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está hecho al revés, está diseñado mal. ¿Por qué? Las tensiones inflacionistas se suelen producir cuando hay situación de expansión económica. Cuando la economía va bien, se producen tensiones inflacionistas. Y en esos momentos, los presupuestos generales del Estado tienen una menor necesidad de gasto porque la situación económica es buena y la ciudadanía necesita de menos apoyo y las empresas necesitan de menos apoyo, se necesita menos gasto y al mismo tiempo hay una mayor recaudación porque la economía va bien. Eso genera un menor déficit, incluso un superávit. En esos momentos lo que hacen algunos gobiernos sí es peligroso y es bajar los impuestos o invertir más, como hizo Zapatero. Vamos a hacer alta velocidad a toda España, en un momento en que ya teníamos tensiones inflacionistas, ¿vale? Y no por tener superávit se iba a evitar. En el caso del déficit se suele producir normalmente en situaciones de recesión económica. Y en situaciones de recesión económica es cuando yo tengo tensiones desinflacionistas. En la mayor parte de esas situaciones tenemos trampa de la liquidez. La política monetaria no es capaz de provocar, cuando tengo tensiones desinflacionistas, no es capaz de provocar tensiones inflacionistas para alcanzar la estabilidad de precios. No es capaz, no sabe corregir esa trampa de la liquidez. En esos momentos, si los gobiernos tuvieran un déficit público mayor, contribuyen a provocar esas necesarias tensiones inflacionistas en un momento en que es necesario. Por lo tanto, lo que hay que hacer con el Pacto de Estabilidad es diseñarlo al derecho y es prohibir a los gobiernos que puedan bajar impuestos en época de expansión o que puedan aumentar sus gastos, ¿vale?, en momento de expansión, y ese dinero hay que guardarlo en el Banco Central para evitar que produzca más daño en un momento en que ya hay tensiones inflacionistas. Entonces, lo que yo suelo jugar con ellos es a decirme un problema cualquiera. Me suelta un problema, ayer se lo decía a ChatGPT por la noche. Dime 7 problemas de la economía mundial. Ni uno estaba bien, ni uno era un problema. El desempleo ¿qué va a ser un problema? El desempleo es hasta una necesidad, la tasa natural de paro. El desempleo es la consecuencia de múltiples problemas. El desempleo no se puede solucionar, pero sí puedo solucionar los problemas que hay en el mercado de trabajo. Entonces tendré que coger un problema que pueden tener los mayores de 45 o 50 años, que tienen un problema para trabajar, y tendré que solucionarlo, porque si no mis cifras de empleo serán mucho más altas, ¿vale? Entonces, lo que necesito es que el alumnado se adapte a ese pensamiento, de saber lo que es un
lo que es una consecuencia, por ejemplo, la pobreza, que ayer me hablaba el ChatGPT de la desigualdad. La desigualdad no es un problema, ¿la pobreza es un problema? Tampoco. La pobreza es la consecuencia de problemas. Yo tengo unas capacidades en una sociedad, o en una familia, o en una persona, unas capacidades para cubrir necesidades y tengo unas necesidades que cubrir, ¿vale? Si mis capacidades son inferiores a mis necesidades, tengo un problema de pobreza. Si mis necesidades son mayores que mis capacidades, tengo un problema de pobreza. Y eso combinado con el impacto que pueden tener ciertas circunstancias naturales como la de la Dana o humanas como las de la guerra o simplemente el comportamiento humano que puede influir. Pero la pobreza en sí no es el problema, es ese desvarío que existe el que genera un problema que tengo que corregir. Cuando yo corrija eso, la pobreza, la consecuencia va disminuyendo. Cuando me obsesiono con resolver un problema que no es un problema, no lo puedo resolver y nos genera un problema importante. Entonces, me paro aquí. Simplemente os animo a jugar al juego de los problemas, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a Juan Carlos, efectivamente. Soy yo y tú. Sí, efectivamente. Bueno, pues continuamos. Creo que, bueno, has planteado ahí un reto sobre lo que es la inteligencia artificial, particularmente ChatGPT, ¿no? O GPT, como dicen, para ponerlo a prueba. Seguimos con la segunda de las ponencias, que bajo el título El impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje de la política económica nos impartirá la profesora de la Universidad de Valencia, Luz Ramírez. Así que, Luz, pues por nuestra parte, más que encantado en escucharte. ¿Vale? Bueno, buenas tardes para todos, para todas. El trabajo lo presento yo, pero lo realizamos el profesor Antonio Sánchez Andrés y yo. Bueno, nosotros queríamos analizar que es un trabajo que no está finalizado, pero nos interesa como evaluar la relevancia del profesor en la enseñanza de política económica en la era de la inteligencia artificial. Este es pues como un resumen del contenido de ese trabajo a modo de póster, porque pues habían solicitado, ¿cierto?, como una manera de, como para no dejarlo pasar desapercibido después de haberlo diseñado, se lo presentamos aquí porque no lo encontramos en ningún lado. Bueno, nosotros, como les dije en mi intervención con la profesora Rosa, ¿no? ¿El nombre? Susana. Nosotros pues también habíamos hecho un barrido de todos estos apartados, que era la inteligencia, esa línea del tiempo o evolución de la inteligencia artificial. Nosotros la datamos desde los años 50, que vi que tú la hiciste desde más actual. Pero también hicimos pues un análisis de cuál es el papel del docente en cada nivel educativo, porque estamos totalmente de acuerdo con la profesora de que esto es un papel, esto es un problema que hay que resolver, al que hay que hacerle frente entre todos. Pero también, pues obviamente en todas las esferas del nivel educativo, ¿no? Entonces nosotros aquí les presentamos cuál es el papel en cada una de esas etapas. En la primera es facilitador del aprendizaje inicial, enfoque en la exploración y la zona de desarrollo próximo, guía en el aprendizaje activo y estructurado, promoviendo el descubrimiento y la construcción de conocimiento, esto en la era o en la fase de la primaria. En la secundaria, un modelo de conducta y promotor del pensamiento crítico, o digamos pues como los primeros pasos para llegar a ese pensamiento crítico. En la media superior, un facilitador del aprendizaje significativo, conectando nuevos contenidos con esos conocimientos previos, y nuestro papel, que nosotros, digamos, nos convertimos en unos mentores y facilitadores de pensamiento crítico, una educación dialógica y construcción de conocimiento. Como pueden ver, como dije anteriormente,
La inteligencia artificial no ha abolido ni va a abolir este papel. Sigue intacto. Simplemente, como planteaba también la conferenciante, es cómo reestructurar ese papel, el ejercicio, ¿no? Ya real. Nosotros aquí lo que les mostramos es una vinculación de la inteligencia artificial y la educación, ponemos ejemplos. También hablamos de ventajas y de desventajas que ya también había mencionado en la conferencia anterior la profesora Susana. Nosotros vemos que esas primeras investigaciones para la aplicación de la inteligencia artificial desde la educación infantil está también, digamos, transmitida a través de robots o de al menos explicarles a los niños que existen como tal. Nosotros vemos que hay explicación y aplicación a través de la lógica y los algoritmos, desarrollo de redes neuronales, muchísimas universidades. ¿Cuáles universidades? Pues las que más recursos tienen. En este sentido, una de las desventajas es que la inteligencia artificial profundiza y en algunos aspectos genera desigualdad en conocimiento, en desarrollo de habilidades. Es una preocupación, ¿no? Y finalmente tenemos, pues, digamos, ese desarrollo de la inteligencia artificial que ha llegado directamente a las universidades. ¿Por qué directamente? Porque la manera en que se maneja, en que se controla la inteligencia artificial hoy, pues fácilmente la pueden aplicar los estudiantes de bachillerato y los universitarios. Los niños todavía, pues apenas si están empezando a desarrollar ciertas habilidades, aunque se diga que son generaciones digitales. Son generaciones que digitan más rápido que nosotros, pero no son 100% digitales. Tienen esa capacidad de escribir sobre aparatos muchísimo más evolucionada que nosotros. En este sentido, pues nosotros resaltamos esa relevancia del profesor en la enseñanza de política económica, diciendo que debemos crear conexiones con la realidad del estudiante. O sea, negar esa herramienta de inteligencia artificial sería innecesario, sería como estar retrasados o fuera de contexto. Existe, pero hacerles énfasis en que es una herramienta para el pensamiento crítico. Una de las claves está en que cuando hablaban Susana y el profesor que preguntaba la manera en que se podía evidenciar pues que esa información que nos daba ChatGPT fuera real, es que ustedes pueden ver en ChatGPT que cuando preguntas cualquier tema para una práctica, para un TFM, para un TFG, siempre, absolutamente siempre, cita trabajos que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el tema. Entonces, ahí es donde entra nuestro papel y decirle al estudiante, vea, lo vamos a confrontar, pero no a modo de discusión, de conflicto entre profesor y estudiante, simplemente para demostrarte que tu pensamiento y tus capacidades todavía están vivas, por tanto hay que desarrollarlas, ¿cierto? Porque si nosotros cogemos el trabajo y como la guía nos amarra a que solo lo que dice la guía es lo que podemos hacer, que es un limitante dentro de los papeles que se discuten, cuál es nuestro papel, cuál es el papel de la universidad, cuál es el papel de las directrices de la universidad. Esa guía a veces te amarra, porque el estudiante te dice, es que si ya lo hace ChatGPT, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Para qué repetirlo? ¿Para qué perder tiempo? A mí me lo han llegado a contestar y les digo, por esto, porque no te estás formando, porque tampoco te estás informando. Entonces, en ese sentido, nuestro papel como docentes sigue activo, sigue vivo. No soy en ningún punto defensora de que el papel del profesor universitario se ha perdido, se ha agotado. Creo que nos ha dado más herramientas para defenderlo y hacerlo mejor. Este tema también lo tocó la profesora en su conferencia, pero nosotros lo que hicimos fue decir cuál es ese orden en que nosotros podemos mejorar, podemos participar, podemos explicarle a los estudiantes que la IA es una herramienta,
Entonces nosotros lo que hicimos es un compromiso institucional, por tanto, de todas las directrices, ¿sí?, de la universidad, de todos los recursos. ¿Tenemos acceso nosotros a la inteligencia artificial de los últimos modelos o los que más capacidad tienen? Puede que no, porque no tenemos proyectos, porque no hay recursos, porque la universidad no los ofrece. Mientras que muchos estudiantes, con el bolsillo de sus padres, sí que lo tienen. Entonces hay una diferencia, una brecha en acceso y en identificar qué trabajos son, digamos, hechos con ese tipo de herramientas. Desarrollo de materiales, ya los proponía la profesora. Es necesario contrastar, aunque sea 2 o 3, no todos los trabajos que nos entregan los estudiantes. Y les podemos demostrar que son trabajos hechos por inteligencia artificial y que los están limitando. Implementación en el aula, sin miedo, arriesgándonos. Vea, esto es lo que presenta la inteligencia artificial, esto es lo que yo les puedo aportar y esto es lo que les ha dado a ustedes y que no es cierta o que simplemente les está entregando un trabajo hecho sin darles la oportunidad de interpretar. Evaluación de los recursos y compromisos para implementar. Existe un compromiso estatal. ¿Qué recursos nos ha dado el Estado a las universidades, a los centros de investigación? ¿Se ha invertido en formación para los profesores? Ya lo discutimos con la profesora. Todos estos elementos se han discutido, pero los tienen ahí en las diapositivas para que vean que es una secuencia y una necesidad. Entonces, en este sentido, el profesor Antonio, que ha sido prácticamente un mentor para mí, porque cuando yo llegué a la universidad, pues obviamente él ya llevaba muchísimos años ahí, él me entregó toda la parte que a mí me correspondía hacer de las clases prácticas de la asignatura que él imparte la teoría. Entonces, aquí hay un complemento que se le ha ido dando a estos cursos con inteligencia artificial. Nosotros tenemos una clase teórica magistral impartida por el profesor Antonio, una clase práctica que oriento yo, y en esa clase práctica nosotros la dividimos en 2 secciones. En unos documentos muy bien seleccionados por el equipo de trabajo que yo me encontré, porque son temas totalmente relacionados con cada una de las aristas de la política económica. Yo voy y pongo clase 1, política ambiental, política estructural, política turística, y se les da un documento, un paper, para que lo lean y respondan unas preguntas. Ya en la clase práctica, yo complemento eso con un ejercicio de debate o con un cuestionario, pero en la clase teórica se pone un cuestionario online que se resuelve en 10 minutos, se resuelve directamente en la clase, porque ya se les ha dado todas las herramientas teóricas y la práctica ya se ha discutido. Entonces el profesor, tema 1, en el tema 2 hace el cuestionamiento o la evaluación ya con toda la información teórica y práctica. Entonces con esto, pues nosotros hemos identificado que ya también ha sido una problemática planteada por la profesora, pero le hemos dado posible solución. Dependencia excesiva de la tecnología. Pues hombre, fomentemos el pensamiento crítico y la resolución manual en clase. ¿Tienes este ejercicio? Resuélvelo ahora aquí. Falta de personalización, supervisar el uso de la inteligencia artificial por parte de docentes para adaptar al contexto específico del estudiante. Problemas éticos y de equidad, incluir formación ética y garantizar el acceso equitativo a esas herramientas desde la universidad, en el aula de clase. Falta de desarrollo de habilidades prácticas, diseñar actividades que requieran interacción manual y resolución de problemáticas. Nosotros lo hacemos en clase. Distracción o sobrecarga de información, orientar el uso de esa inteligencia artificial hacia tareas específicas. Riesgo de desactualización, lo planteó la profesora. Como esta inteligencia artificial está hecha primero con información sesgada, segundo con información que ya existía y no se ha actualizado, como les decía ahora respecto a la primera mesa, por ejemplo, se dice o se piensa que la sostenibilidad es un tema actual, que la defensa de la igualdad de género es actual. No, existe una bibliografía que nos remite a la historia. Estos 2 temas vienen de atrás, de hace muchísimos años. Nosotros les estamos dando continuidad y sociabilización. Y así sucesivamente.
Limitaciones de las herramientas, complementar el uso de la IA con metodologías tradicionales. Con esto nosotros finalizamos nuestra presentación. Luz, pues muchísimas gracias por tu presentación, así que fabuloso. Continuamos ahora con María Jesús Arroyo, que nos hará una presentación sobre las políticas económicas de competencia, un enfoque transversal. Y bueno, viene de la Universidad CEU San Pablo, así que María Jesús. A ver si encuentro. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo vengo de la Universidad CEU San Pablo, soy profesora de Política Económica y presento este trabajo junto con otras dos profesoras de la facultad, que son Begoña Blasco, que es profesora de Microeconomía, y Inmaculada Hurtado, que es profesora de Microeconomía y de Economía Española. Presenté como póster, pero me han debido, al parecer fui la única que presentó póster, con lo cual me han metido aquí. Es decir, que no tiene mucho que ver lo que voy a exponer con inteligencia artificial, sino con una práctica. No es innovadora, porque innovar es complicado, pero con una práctica que estamos realizando en una especie de enfoque que le estamos dando a alguna práctica transversal que estamos realizando, y sobre todo por el querer tener una línea de continuidad sobre lo que investigamos y sobre lo que explicamos en clase, y sobre también llevándolo un poco incluso a lo que son los trabajos fin de grado. Las tres profesoras formamos parte de lo que denominamos en la universidad un grupo de investigación reconocido, un GIR, que ya llevamos muchos años. No solamente somos tres, hay 4 economistas y hay como 15 de Derecho, abogados, y tenemos varios proyectos del Ministerio competitivos desde hace ya más de 10 años, que vamos uniendo uno con el otro, prácticamente enlazando, y nuestro principal partner es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En este proyecto competitivo, lo que hemos hecho durante todos estos años es intentar potenciar la competencia, detectar los cárteles, calcular los daños que puede generar esas barreras a la competencia, calcular las multas también que se puede dar, y bueno, pues al final lo que nosotros pensamos fue, dado que dedicamos muchísimo tiempo de nuestra vida, no solo vida universitaria, sino también vida personal, a analizar e investigar este tema, porque estamos dentro de un proyecto competitivo, vamos también a intentar llevarlo a las clases. Y para ello diseñamos, basado en la transversalidad, diseñamos una práctica transversal entre microeconomía y política económica. En el grado de economía tenemos 2 microeconomía y tenemos 2 políticas económicas y una es del entorno en cuarto, y eso lo que nos ha llevado es a intentar que los alumnos, desde las prácticas transversales, vayan profundizando en el análisis de este tema que nosotros le ofrecemos, de obstáculos a la competencia desde la política económica, y puedan luego coger el TFG también con nosotras, que es el mismo enfoque, y luego puedan beneficiarse de todo lo que también proporcionamos desde ese GIR, ¿no? Que son desde la asistencia en primero y segundo a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde se les explica un poco en qué consisten las funciones de la comisión y cómo lo hacen, hasta determinados seminarios en los que tienen que asistir sobre este tema, de tal manera que se van enriqueciendo. Esto lo único que intentamos hacer es que el alumno se sienta atraído por un tema de economía que además es transversal entre la micro, la política económica o la economía española, y que además tenga economías de escala entre todo lo que van a hacer. Es decir, no solo lo que es política económica, sino también microeconomía, y luego, por supuesto, también el TFG, ¿no? que pueden tenerlo. Para ello, lo importante, la idea de la transversalidad. Nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo que con la implantación de muchas pruebas de evaluación continua, que al final el alumno ve las asignaturas como asignaturas estanco, donde realmente no saben conectar
lo que le damos en una asignatura con otra. Ellos aprueban estadística, ya me olvido de estadística, me voy a la micro, ya me olvido de la micro, cuando la he aprobado me voy a la política económica, y lo que tienen que comprender es que al final es necesario que vean esa complementariedad, esa transversalidad entre asignaturas. ¿Cómo lo hacemos? Con prácticas conjuntas. Así les evitamos el hecho de tener que hacer prácticas individuales en cada asignatura, que lo vean como asignaturas parcela o muy parceladas, y que hagan una práctica conjunta de tal manera que la primera parte de la práctica les sirva para evaluar micro y la segunda parte de la práctica les sirva para evaluar, por ejemplo, política económica. Esto lo llevamos haciendo muchos años y tiene sus pros y sus contras, claro. Los contras es que no es fácil a todos los profesores ponerse de acuerdo, porque al final la experiencia nos dice que trabajas mejor o te pones mejor, colaboras mejor con aquel profesor con el que mejor te llevas, del otro área, claro, porque son muchos profesores y claro, esto pues es más complicado. Pero es cierto que al alumno le enriquece mucho y sobre todo el pensar que está aplicando la teoría a la práctica. Entonces, ya os digo, los últimos 2 años lo hemos hecho con política económica y con macroeconomía y hemos tenido que utilizar la base de datos SABI o INE pues, para bajarse los datos de un sector concreto, analizar las barreras de entrada o indicadores también de falta de competencia o de concentración a través de la microeconomía y luego pues, a través de todo lo que es la política económica intentar analizar las ayudas estatales o las principales políticas a la competencia o la necesidad de establecer también determinadas limitaciones a la concentración y sobre todo lo importante es que lo hagan en clase, es decir que muchas veces hacemos las clases conjuntas, las 2 profesoras e incluso las 3 profesoras, dependiendo las asignaturas en las que estamos, y se descargan los datos, los vamos analizando, ponemos un ejemplo de un sector, ellos van replicando lo que nosotros van haciendo. Es la única manera de que ellos les atraiga esto, ¿no? Y ver la aplicabilidad de lo que explicamos en teoría. Y luego, eso sí, entre ellos también tienen que, hay pues un apartado de dudas, a lo mejor es una práctica que vale 2 puntos en cada asignatura, pero es una práctica que tiene también que utilizar indicadores estadísticos, que también han explicado en la asignatura de estadística, y no es un día, es decir, que son varios días. Lo que vemos, por hilarlo con lo de la inteligencia artificial, es que cuando lo plantean en la inteligencia artificial les da muy mal resultado porque ChatGPT en estas cosas pues las respuestas que dan no son ciertas y además les ponemos esto, si lo metéis en ChatGPT os va a decir esto y esto no es verdad y os decimos esto y esto, con lo cual les obligamos a pensar. Les hemos preguntado qué les parece porque al final no supone un esfuerzo. Es decir, es verdad que plantear las prácticas. Luego hay otra cosa que estamos haciendo desde solamente el año pasado lo hicimos, y es que los alumnos de TFG les llevamos, que están analizando este tema, les llevamos a las clases de segundo o de tercero donde realizamos las prácticas para que también les orienten sobre lo que ellos están investigando en el TFG y la práctica que está muy relacionada. Entonces, claro, les dejamos como media hora pues, para que haya ahí un brainstorming y que les vayan haciendo preguntas y vemos que como les tratan más de igual a igual, no de tú a tú, pues que tienen más confianza incluso en decirle, mira, esto es que esto no sé cómo tal, o esto cómo lo pondrías, esto no sé qué. Entonces, pues hay un feedback realmente bueno, ¿no? Los alumnos les hemos preguntado encuestas anónimas, claro, porque al final como les evaluamos, pues puede que esté sesgada la encuesta y todos lo que dicen es que están viendo esa aplicabilidad de la teoría, que ven la transversalidad y las economías de escala de hacer una prueba de evaluación continua para que sirva para 2 asignaturas, ven también que muchas veces explicamos 2 profesores, o sea, estamos pendientes de lo que se explica en otra asignatura porque tenemos que al final que integrarnos mucho en lo que se explica en micro o lo que se explica en política económica pues para poder responder dudas también
recomienda en la práctica si ese alumno te viene a preguntar de dudas de la otra parte. Y bueno, que en general el alumno, pues por no enrollarme mucho, el alumno vemos que tiene una buena acogida, al menos eso nos dice, no sé lo que luego pensarán, pero parece que sí que tiene una buena acogida. Bueno, como conclusiones, por no enrollarme mucho, es importante trabajar con datos. Yo creo que el ChatGPT, la inteligencia artificial, lo que nos ha demostrado es que la teoría está ahí, que realmente ellos son muy autónomos en leer, si están interesados en un tema, en leer lo que te puede ofrecer la inteligencia artificial, pero que principalmente lo que hay que ofrecerles es lo que realmente luego hacemos en nuestro trabajo de investigación o en los proyectos que hacemos luego con el Ministerio. Es decir, con datos, esto es lo que yo estoy haciendo y, por lo tanto, esto es lo que te ofrezco, ¿no? Que no te puede ofrecer, o sea, que está también un poco fuera de lo que son los libros de texto y lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial. Esa coordinación docente mejora el aprendizaje. Es verdad que yo he aprendido mucho de micro, porque aunque yo leí la tesis aquí desde hace ya 1000 años, con una base micro, ¿no?, de liberalización y de desregulación, al final nunca he dado microeconomía en la universidad y, por lo tanto, tenía olvidado ciertas partes de micro que las he vuelto a recordar. Yo soy más de macro y de política económica principalmente. Y luego, bueno, pues también el trabajo autónomo en los alumnos. Es difícil también para los alumnos trabajar en grupo, hay una autoevaluación. Bueno, pues realmente creemos que es algo que nos está funcionando y, sobre todo, el hecho de alinear, o sea, de hacer una transversalidad bidireccional entre prácticas transversales, varias asignaturas, con un tema de investigación de varios profesores, en este caso nosotras tres, proponer temas de TFG que también tenga esta temática para que el alumno que ya haya hecho la práctica con nosotros, segundo, tercero y cuarto, que ya en cuarto pueda coger el mismo tema de algo que le suene y pueda profundizar y avanzar y tener un valor añadido adicional en ese trabajo de fin de grado que está ofreciendo. Y luego, bueno, muchos no, perdón, iba a decir muchos no. Se han quedado como becarios con becas de formación de investigador, 2. Entonces, bueno, alguno, o sea, ya les hemos ahí, pues, en varios años, en 10 años se han quedado 2. O sea, es verdad, no son muchos, pero bueno, ya es un logro porque la investigación no está dentro de los objetivos de un recién egresado. Bueno, y nada, por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias por haber organizado este encuentro y, bueno, y de nuevo mi enhorabuena al profesor Mancha. Ya te di ayer un abrazo, pero te deseo todo lo mejor. Muy bien, pues muchas gracias, María Jesús, por tu presentación. Quizá, bueno, pues pensando así, dicen que en la taxonomía de Bloom la aplicación del conocimiento es quizá lo más relevante, ¿no? Entonces, pensando ahí los TFGs, en todo caso de tu presentación, y por hacer así un poco el cambio con el último de los ponentes, me pongo a pensar qué pasaría si le pedimos a ChatGPT que nos calcule un índice Herfindahl-Hirschman, ¿no?, para analizar el grado de concentración, ¿no?, a ver qué puede salir, sobre todo en esta época de datos abiertos. ¿No? No sé si tienes evidencia de eso, pero por decirlo. Lo que nosotros hemos visto es que cuando analizamos los datos están mal, pero es que incluso mis compañeras cuando han invitado a hacer el examen, que no han podido venir porque estaban haciendo el examen, decía que mis compañeras no han podido venir, perdón que no lo he comentado, porque justamente están haciendo el examen de microeconomía, el examen final, han empezado hoy los exámenes, y cuando han ido a meter en el ChatGPT los problemas para ver la solución, estaban mal. O sea, la solución de los problemas estaban mal. Y los índices igual, o sea, los índices de concentración también salen mal. O sea, que es una forma de demostrar. Y, de hecho, van a tener cuando revisen el examen, van a ver a todos los alumnos en enero y les van a decir, mirad, en el ChatGPT venía esto y os puedo comprobar, vamos a comprobar que esto no es verdad, ¿no? El problema es que llegará un día en que estarán bien. Ya, claro. Por ahora no están bien. De momento. En fin, bueno, pues muchísimas gracias. Avanzamos hacia la última de las presentaciones, que bajo el título Enseñanza-aprendizaje de la política económica en el entorno 4.0, herramientas de inteligencia artificial para la docencia y política económica, pues nos presentará el profesor Francisco del Olmo. Bueno, pues trabajo con él, así que nada, pues gracias y adelante. Muchas gracias, Óscar.
Bueno, lo que voy a presentar ahora, más que una presentación formal, que va a ser luego un poco de casos de uso, es una reflexión sobre un periodo que llevamos trabajando, miembros de un grupo de innovación docente en el que ya algunos ya han presentado ponencias anteriormente y de que prácticamente todos, casi todos somos de la Unidad Política Económica, pero tenemos colaboradores de otras unidades y luego gente que de forma no formal, valga la redundancia, no son miembros del equipo de innovación, pero sí que son compañeros de otras áreas y que vamos comentando, debatiendo, intentando enriquecernos un poco del tema. Nosotros, cuando decidimos empezar a analizar esta disrupción en nuestra docencia, partimos de dos pilares que ya la profesora Susana Álvarez ha comentado antes. Uno es este tsunami que nos ha llegado sin verlo, en el que nosotros tenemos un papel activo. Al final nos ha llegado una innovación que en su momento protagonizó ChatGPT, pero no es más que la cresta de la ola, y que teníamos que adaptarnos a ello y actuar. ¿Qué significa esto? Pues que podíamos hacer dos cosas, y en esto pues ha habido debate con compañeros de otras áreas, de otros departamentos, de otras universidades, en el que podíamos adaptarnos y actuar o poner un poco puertas al campo. Bien, la segunda opción se ha comentado antes y no es una opción en realidad. Si vamos al ámbito profesional, veremos que esto se utiliza. Utilizas distintas herramientas, no tienen por qué ser las más conocidas, pero tenemos Copilot de Microsoft. Copilot está implantado ya en, no voy a decir la mayoría, pero de las grandes organizaciones, voy a decir que prácticamente todas, y de las pequeñas están haciendo sus pequeños pinitos para incluirla. Es decir, hablamos de una realidad implementada ya en el mercado laboral. Y naturalmente nosotros queremos que nuestras ratios de empleabilidad sean lo más altas posibles, porque eso es un grado de éxito para nosotros como docentes. Por lo tanto, tenemos la obligación de orientar a los alumnos en esta disrupción tecnológica. Y aquí viene el segundo pilar que comentaba la profesora Susana Álvarez. Esto se utiliza y tenemos que orientarles. Yo creo que una de las principales conclusiones que hemos obtenido antes y principalmente en esta mesa es la necesidad de potenciar nuestro papel como docentes. O sea, muchos han hablado de si el profesor universitario va a dejar de tener la importancia que tenía hasta ahora. No, todo lo contrario. Pero tenemos que adaptarnos a esta nueva disrupción. Ya no solo una clase magistral, es también una orientación. Oye, ¿qué se pide en el mercado laboral sobre esto? ¿Qué complemento necesitáis tener? Y el profesor Juan Carlos ya lo ha comentado, necesitamos tener capacidad analítica, necesitamos tener capacidad crítica. Lo comentábamos antes, los resultados que nos da la inteligencia artificial a día de hoy no son buenos, alucina. El día de mañana ya veremos. No va a sustituir a una persona porque nuestra capacidad creativa no puede ser sustituida por la inteligencia artificial. Pero tenemos que adaptarnos a esta nueva herramienta, que no es más que un complemento de nuestras capacidades analíticas y críticas. Es ahí donde nosotros hemos orientado nuestros esfuerzos. Diciéndoles lo primero, y aquí la verdad es que somos un poco brutos, con perdón la expresión, pero os decimos sobre todo a los alumnos más jóvenes, oye, es que si no os adaptáis con vuestras capacidades a esta nueva realidad, es que no vais a tener empleo. Somos así de brutos, porque yo lo veo en las organizaciones privadas. No se contrata a gente que no aporte valor añadido. Lo vemos en los estudios más recientes de esos empleos que van a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Creo que tenemos una lluvia, otra tormenta, ¿no?, de este tipo de estudios, de este tipo de análisis. Y es verdad, los empleos, los puestos de trabajo más susceptibles de ser automatizados lo están siendo ya. No es una tendencia, es una realidad ahora mismo. Por lo tanto, todo aquello que ya sea susceptible a automatización no te van a contratar por ello. Y es un mensaje que nosotros dejamos claro desde el principio, porque lo que queremos es que ellos sean capaces de aportar un valor a la organización. Y ahí es donde nuestros proyectos, nuestros esfuerzos y nuestros errores, naturalmente, se están acometiendo para poder vincular esta disrupción a esta cultura de análisis, de capacidad crítica y de mejora de la empleabilidad. Nosotros también partimos de un análisis de qué capacidades tienen nuestros alumnos, ¿vale? Voy a resumirlo en
para mí, 3 respuestas muy importantes. En vez de poner gráficos y dado el tiempo que tenemos, he querido resumirlo un poco en estas reflexiones, que es, nuestros alumnos vienen a clase con el ChatGPT muy utilizado ya. Hablamos de ChatGPT porque es el más democratizado, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que ya lo utilizan, por lo tanto, negarlo es una falacia, ¿vale? Nosotros, un análisis que hicimos en nuestros alumnos de distintas asignaturas, nos decían que el 87% lo habían utilizado ya. Bien profesional, es decir, bien académicamente, bien de forma personal, aunque sea para saber una receta de una cocina, ¿no? Pero ya lo saben utilizar. Lo segundo, y esto nos dejó bastante tranquilos, es que ellos mismos se dieron cuenta, a través de estos resultados, que la inteligencia artificial no va a sustituirles, sino que tienen que complementar estas herramientas. Ellos mismos son conscientes de ello, al menos los alumnos de las asignaturas de política económica y relacionadas que hemos podido encuestar. Por lo tanto, ya tenemos parte del trabajo bien hecho. Saben que son un complemento, que son herramientas, que no son sustitutivas. Y lo tercero, que también es una alegría que sean conscientes, es que esta realidad que vivimos les va a obligar a formarse más, les va a obligar a mantenerse actualizados a lo largo de su periodo de vida profesional. Por lo tanto, ya tenemos unas ideas bastante importantes. Tenemos que utilizar estas herramientas, pero tenemos que orientarles a cómo utilizarlas de forma ética, con privacidad de datos, ¿no? La ética o datos, la ética de comportamiento en la utilización de estas herramientas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener un papel muy activo como docentes, quizás más activo que nunca, para poder enseñarles a utilizarlo de forma ética y de forma útil para sus propias carreras. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo primero, no inventamos la rueda, simplemente nos adaptamos a ello. Estas pruebas que hemos ido haciendo en estos cursos pasados, muy recientes y que nosotros mismos vamos aprendiendo de ello, es qué tipo de herramientas podemos utilizar y cómo enseñarles a utilizarlas bien. ¿Qué tipo de herramienta y en qué tipo de prácticas? Claro, para poder complementar y potenciar las capacidades analíticas y críticas que se requieren en la sociedad y en el mundo laboral actual. Entonces, ¿qué herramientas, como ejemplos de distintos tipos de dinámicas, de prácticas que utilizamos, son las que potenciamos? Aquí he puesto 3 ejemplos, ¿vale? Alguno incluso muy novedoso, lleva pocos meses en funcionamiento y viene incluso de nuestro propio ámbito universitario y que ahora os comentaré. El primero, el ChatGPT alucina mucho. La versión gratuita está desactualizada totalmente y aquí entramos en lo que hemos comentado. Hay, naturalmente, carencia de recursos, ¿no? Somos economistas, vivimos en recursos limitados y no podemos actualizar a ChatGPT a la última versión que haya, igual que otras herramientas. Y si utilizamos la gratuita, que es la que utiliza la mayoría de alumnos, pues está desactualizado, si mal no recuerdo, en 2021. No podemos trabajar con eso bien y tenemos que enseñarles otro tipo de herramientas, que además nos lleven a encaminarles a esta orientación que decíamos. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado Perplexity. No sé si lo conocéis. Es una herramienta muy parecida a ChatGPT. Es lenguaje natural en forma de chat, en forma de conversación. ¿Qué hace diferencialmente esta herramienta? Y por eso la escogimos en nuestra adaptación de nuestras asignaturas. Es que nosotros le ponemos una pregunta, nos contesta, pero a su vez nos busca las fuentes, nos muestra las fuentes que está utilizando. Con esto nosotros ya lo que hacemos es decirles, oye, no le creáis, mirad las fuentes originales. Seguid preguntándole, profundizar en distintos ámbitos de la respuesta que os está dando y os va a dar más fuentes, os va a dar más complementos y os va a permitir no solo preguntar y obtener una respuesta, sino profundizar, investigar. Nosotros orientamos un poco a ello. No utilices únicamente la respuesta. Mira a ver qué tipo de fuentes os está dando. Como podéis ver en este ejemplo, pues hay fuentes pues más, ¿cómo decirlo?, o menos a veces fiables, como es la Wikipedia. Wikipedia cualquiera de nosotros podemos modificarla, pero luego tiene otro tipo de fuentes que también utiliza. Banco de España, servicios de estudios de bancos privados. Queremos que analicen esto y vean qué fuentes son más fiables, qué fuentes son más utilizables y cuáles menos, ¿no? Entonces, viniendo de este contexto del famoso ChatGPT, no lo utilizamos, pero utilizamos otras herramientas que además se está invirtiendo mucho por parte de empresas internacionales en potenciarlas para que ellos vayan viendo estas limitaciones.
Otra herramienta que utilizamos, que vais a ver distintos tipos de utilidad, perdón, es una realmente reciente y utilizada, fundada y lanzada por la Universidad de Stanford. Es decir, estamos utilizando herramientas del propio ámbito universitario, pero herramientas muy potentes y muy peligrosas. Ahí es donde viene nuestro ámbito de orientación. El Storm, que como su nombre indica, esto es una tormenta en el mundo académico. Esta herramienta le pones una pregunta y te hace un paper, así, y te hace un paper completo. El peligro que conlleva esto es muy importante en nuestra profesión y creo que de nuevo hay que resaltar que lo ha hecho una universidad, en este caso norteamericana. Es decir, la innovación no viene del ámbito privado, en este caso viene del ámbito de una universidad. Por lo tanto, es una herramienta que es libre, de acceso libre, es decir, cualquiera de vosotros podéis entrar y utilizarla, por lo tanto, cualquiera puede utilizarla, y por eso, bajo esta disrupción, qué mejor que utilizarla nosotros y orientarles nosotros. ¿Para qué puede servir esta herramienta? Para escribir un paper, ¿no? Además, aquí os he puesto un ejemplo muy sencillo, aquí utilizarlo en inglés, todavía no está disponible en otros idiomas, pero si lo hacéis veréis que una parte del paper, digamos, resultante es interesante, otras partes pues probablemente no tengan nada que ver con lo que queráis vosotros. Aquí os he puesto un ejemplo muy actual, la inflación, el último proceso inflacionario, y nos da un contexto histórico. Nos da la teoría económica por detrás, nos da políticas actuales. Yo le he preguntado por políticas actuales, pero nos da un poco de todo. Por lo tanto, no nos da el resultado objetivo que nosotros queremos, pero nos da algunas pistas de para qué utilizarlo bien. Por ejemplo, revisión de la literatura. En esos momentos de hoja en blanco, ¿qué hacemos? ¿Dónde revisamos? Podemos estarnos, como nos hemos tirado nosotros muchísimas horas y seguimos utilizando, una revisión profunda de literatura buscando pues, en Google, etcétera, ¿no? Aquí ya nos da una parte de resultado avanzado. Ya nos permite una serie de referencias en las que debemos profundizar. Algunas de ellas a través de Internet, Google Scholar, otras no, y ahí viene el papel de nuevo de nuestros compañeros de las bibliotecas. Y lo que nos permite es ganar productividad, que además, como bien sabemos, como profesores de política económica, es una de nuestras principales limitaciones como país y como continente, ¿no? Ganemos productividad con ello. Ya nos da unos pequeños avances. Lo que antes hacíamos en muchas horas, ahora tenemos una primera pantalla ya en cuestión de segundos, de minutos. Y aquí es donde viene nuestro papel. Tenemos que orientarles. Oye, es que esta referencia que nos ha devuelto no es lo que queremos, o no es la referencia para el tema que nos da, porque a veces se confunde, alucina de nuevo y nos da referencias que nada tienen que ver con el tema que buscamos. Ahí es donde viene de nuevo la capacidad analítica, donde tenemos que enfocarles diciéndoles no, este no es el resultado que se espera de vosotros. O sea, el día de mañana, cuando vayáis a una organización, no os van a pedir un párrafo hecho por un chat GPT, os van a pedir un análisis. Esto a lo mejor lo facilita, porque ya sabemos cómo son los objetivos en empresas privadas, lo quieren para ayer. Nosotros ayudamos a ser productivos para que esto sea para ayer, pero ojo, como pongáis una cosa nada tiene que ver con lo que se está pidiendo, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces nosotros, nuestra guía, nuestra orientación viene un poco esta herramienta existe, la podéis encontrar, cualquier alumno la puede ver en cuestión de noticias que se van publicando por ahí, pero ayudémosles a poder utilizarlas. Y la última herramienta que hemos empezado a analizar y orientar es, bueno, esto es una clase en lenguaje natural, ¿no? Pero es una herramienta bastante potente que es el Notebook LM. Esta herramienta nos permite cargar un documento y darle forma a resúmenes. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Pues lo primero, en nuestra filosofía siempre estar lo más actualizados posible, que los alumnos sepan lo que está pasando fuera del libro de texto. Pues nosotros dijimos, queremos que analicéis el informe Draghi de septiembre. Claro, el informe Draghi tiene dos partes. La primera se puede leer bien, son 60 y tantas páginas. La parte A. La parte B son 300 y algo páginas. Ahí tenemos que ganar productividad. Naturalmente tienen otras asignaturas, tienen trabajo. Nosotros, además, esto lo implementamos, estas herramientas, a nivel máster, por lo tanto, muchos de ellos ya están trabajando por las mañanas. Su limitación de tiempo es bastante importante. Entonces, lo que le pedimos es, vale, utiliza esta herramienta que se utiliza en el ámbito privado, por ejemplo, para analizar informes financieros de 600 páginas. Entonces, esto lo utilizan analistas para ir captando posibles preguntas y cuando vayan a entrevistarse con los directores financieros correspondientes van directamente con cierta información y preguntas. ¿Qué parte positiva tiene estos informes? Que nos devuelve un resultado.
Pero ojo, también, y aquí podéis ver en ejemplos unos numeritos que aparecen, esos numeritos, si pincháis, os dice exactamente a qué parte del informe se refiere este párrafo. Por lo tanto, para estas partes tan específicas podéis ver lo primero, si nos está engañando, si está alucinando. Y lo segundo, oye, si queremos profundizar en esta parte, vamos directamente al informe oficial. No me creo, o no tengo por qué creerme lo que me da la herramienta, porque la herramienta es un intermediario. No, yo le doy al número 2 y me dice exactamente en qué parte del informe está. Y ahí veo si de verdad es lo que quiero ver o no. ¿Cómo podemos complementar estas herramientas en nuestra asignatura? Porque naturalmente esto es muy fácil de utilizar de forma negativa. Nosotros, yo creo que tenemos una ventaja muy buena en nuestra disciplina, en la política económica, que es no vamos a recibir trabajos únicamente con resúmenes, es que queremos que analicen datos. Entonces, yo puedo entender que en el informe de Draghi, por ejemplo, se hable de la bancarización europea, la necesidad de ampliar, de profundizar en mercados de capitales, ¿no? Bueno, apórtame datos también sobre eso. No me des únicamente el mensaje, no me des las recomendaciones de Draghi. Dame datos. ¿Qué nivel de bancarización tenemos en Europa? Vete al Banco Mundial y dame un gráfico, una evolución, no sé, algo más que nos permita complementar el trabajo y saber que se lo han trabajado y que desarrolle esas capacidades técnicas de análisis y crítica, porque eso es lo que les van a pedir el día de mañana en su profesión. No les van a pedir un resumen del informe de Draghi. Les van a pedir, oye, ¿qué está pasando y qué podemos hacer sobre esto? Y para eso van a tener que buscar datos. Es ese enfoque el que estamos empezando a utilizar, pues como todo es una experiencia. A veces lo haremos mejor, otras peores, a veces conseguiremos nuestros objetivos y otras veces seguiremos mejorando nuestros objetivos. Pero ya para concluir, simplemente nosotros queremos en nuestro equipo incidir en esos dos pilares que ya ha adelantado Susana Álvarez antes, que es esto ha venido, hay que adaptarse, esto se utiliza fuera de las aulas y tenemos que orientarles en cómo utilizarlo. Para eso utilizamos herramientas que ya existen, que son gratuitas, que cualquiera puede acceder a ellas. Y simplemente tenemos que ir orientándoles en conjugar esta inteligencia artificial con estas habilidades blandas que comentábamos antes y que es lo que de verdad les va a dar empleabilidad, que es lo que no van a automatizar el día de mañana en sus funciones. ¿Vale? Por lo tanto, pues muchas gracias por todo y quedamos a vuestra disposición. Bueno, Fran, pues muchas gracias. Creo que han sido todas, tu presentación y las presentaciones de todos los ponentes aquí, abridoras de debate, al hilo también un poco de lo que comentaba, ¿no? Quizá dos elementos que, bueno, pues más allá también de extraer, sin tratar de alargarme, dos ideas, ¿no?, que sí que quería recoger de lo que se ha venido hablando. Por el lado de los estudiantes, eventualmente el uso ético, ¿no? Yo creo que esa competencia transversal, pero equitativa. No todo el mundo puede acceder, creo que Luz también lo había puesto de manifiesto, ¿no?, en ese sentido. Y el otro quizá desde el punto de vista de la formación continua y esos programas de formación del profesorado, ¿no?, que podrían ser realmente relevantes al hilo de lo que se comentaba, ¿no?, para aprovechar el máximo de las ventajas de todo tipo de tecnología, prácticas, pedagogías en general. Así que nada, sin extenderme mucho porque ya vamos muy tarde, pues nada, agradeceros infinitamente por todas vuestras presentaciones, a vosotros también por estar aquí presente y bueno, pues casi que doy por cerrado un poco esta mesa y bueno, pues pasaré un poco a cerrar este bloque. Así que mil gracias y bueno, pues hasta ahora. Tienes que clausurar, ¿no? Clausura y si quiere hablamos ahora, aquí mismo, si quiere, vamos. Bueno, pues bueno, quédate por aquí si quieres y... Bueno, muy rápido. Estaba la clausura ahí pendiente, pero le he hecho una foto a la última intervención y le he dicho al ChatGPT, tengo que clausurar esto muy rápidamente. ¿Qué me dices? Y me dice, estimados y estimados colegas, al llegar al fin de este encuentro docente sobre política económica 2024, es inevitable sentir una profunda gratitud y emoción. Eso me pone aquí. Y digo, hostia, pues es verdad. Hemos compartido días llenos de aprendizaje, días, no he dicho cuántos, entre hoy y mañana, de diálogo y de reflexión sobre cada intervención y cada conversación informal que hemos tenido pues, en la cena, en los cafés, y ha sido un poco una semilla para enriquecer a nuestras prácticas docentes, ¿no?
Este espacio no solo ha sido una oportunidad para conocer nuevas herramientas, nuevas estrategias, sino también para reforzar nuestro compromiso con formar a las generaciones futuras, ¿no? Inteligencia artificial y desafíos 4.0, porque le he hecho la foto cuando Fran tenía allí puesto en la presentación y se ha quedado con esto. Ha habido muchas más cosas, evidentemente. Nos han unido en una búsqueda conjunta por innovar sin perder la esencia de nuestra labor como educadores. Bueno, eso es lo que me pone, y hay otro párrafo también. Pero yo lo suscribo, yo quiero dar las gracias porque ha sido un día en 2 días. Yo creo que para nosotros muy fructíferos, para la unidad de política económica, yo creo que ha sido una gran oportunidad poder compartir con todos vosotros este espacio y hacer grupo también. Ha sido también un día o unos días muy emocionantes por haber aprovechado esta oportunidad para reconocer a Tomás en la tarde de ayer. Y me dice ChatGPT, y que Fran, qué tío más alto. O sea que nada, que muchas gracias, que ahora Juan Carlos quiere decirnos alguna cosa rápida. Yo sé que algunos tenéis vuestros trenes en hora y tal, y si no también nos podemos emplazar, aparte de lo que digas ahora o lo que quieras poner ahora, en alguna call o alguna videoconferencia más adelante, que yo creo que quizá con una mayor tranquilidad que no sea la que tenemos ahora por cuestión de tiempo, ¿no? Nada más, agradeceros a todos vuestro tiempo aquí y vuestra intención de haber venido, haber compartido, y esperamos que vernos en algún otro sarao en Sevilla, obviamente, que es lo que nos vas a decir tú ahora. En Sevilla. Y en otros sitios, o sea que esta es vuestra casa y formáis parte de nosotros, o sea que muchas gracias. Y adelante.